Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta hermosa comunidad de YouTube. Así que aquí estamos en el episodio número 28 de Iglesia Amor. Soy la pastora Carito, de aquí en la ciudad de Nogales. Saludamos desde esta bella frontera a todos aquellos que nos ven desde esta plataforma. Y hoy tenemos el gusto de estar compartiendo un momento con una amiga, una profeta, Yasmín Hernández, desde la ciudad de Tucson, Arizona. Ellos están pastoreando en Centro de Sanidad y está junto con sus papás, Abel y Normita, que aquí están con nosotros también, y de verdad estamos emocionados por este podcast. Queríamos grabarlo desde el momento que estuvimos en el retiro de mujeres. Ella nos estuvo acompañando. ¿Cómo fue para ustedes vivir esta experiencia con nosotros en el retiro de San Carlos? Pues más profundo. Mucho muy más profundo. Sí. Bastante. Tuvimos un tiempo muy bonito. Realmente todo fue bonito. A mí me tocó ir en el camión Sí. de ida para allá y todo el camión, todo el camino cantando, compartiendo testimonios, y ya que llegamos allá, todas las chicas bien contentas y sentimos que el Señor nos habló de una manera muy especial. Hubo un respaldo muy, muy tremendo de parte de Dios. Todas las palabras, cada participación, desde que inició hasta que terminó, era evidente como todo iba encajando, que realmente Dios fue el que agendó a cada una de las personas y fue algo muy, muy bonito, un tiempo muy especial. Así que muchas gracias. Gracias por invitarnos. a ti, porque no se fueron solas, llevaron a personas de su iglesia. También me estaba compartiendo que vinieron personas que no habían ido a una iglesia, que no habían aceptado la invitación de ir a una iglesia, pero vieron el flyer del evento y dijeron, pues vamos a la playa. Así es. Vamos a ver qué va a pasar allá. A la iglesia no aceptaron la invitación, pero para la playa sí. Entendemos porque es un atractivo, la verdad, la playa. Claro que sí. Y terminaron bautizadas. Así es. Unas se reconciliaron con el Señor, otras aceptaron al Señor por primera vez. Y ahí espontáneamente hubo un culto de bautizos y me tocó bautizar a varias hermanas. Personas que estaban renovando sus votos y otras personas que se estaban bautizando por primera vez, así que le damos gracias a Dios por eso. Eso es algo que inició, pero va a seguir y vamos a ver fruto, vamos a continuar a ver fruto de todo eso. Amén, lo creo porque todas volvimos con la misma pregunta, todas volvimos con ¿qué desea Dios de mí? ¿Cómo puedo complacer al Señor? Porque algo que nos sorprendía y platicábamos en unos en vivos hace unos martes atrás, todos volvimos con esa pregunta y solamente queríamos complacer a Dios, solamente decíamos, Dios, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué te gustaría de mí? Y nos explicabas, dame ese 10% más. Y otra vez, dame ese 10% más de ti. Esa área que no le has entregado al Señor. Esas cosas que te ha costado rendirle a lo largo de tu vida, dáselos. Y algo maravilloso era que nosotros nos preparábamos incluso mentalmente para liberaciones. Y uno termina muy cansado después de las liberaciones, pero aquí todo el mundo corría al altar. Todo el mundo estaba en el entendimiento de que necesitábamos estar arrodillados ahí enfrente. Ni siquiera se abría, ¿no? El espacio y ya estábamos ahí. Y cuando Dios se está moviendo de esa manera, Él es el gran libertador. Él es el gran libertador. No sé si te fijaste, es que hubo un momento donde se manifestó eso y la necesidad de liberación. Y fueron muy pocas personas a las que tuvimos que ministrar. Solo se daban las liberaciones en ese ambiente. Era el Señor el que estaba ahí. Y realmente ese ambiente es el que lleva a que la gente reconozca que no necesitan, es bueno. Yo soy pastora y soy profeta y soy ministro, así que voy a calificar lo que voy a decir con eso, que yo creo en el ministerio, yo creo que estar en sometimiento y estar bajo líderes y es sumamente importante, pero hay momentos donde hay algo que Dios puede hacer en la vida de las personas, donde aún como ministro te tienes que hacer a un lado y permitir que sea Dios el que haga todo eso, porque como dices tú, es agotado. Y cuando tienes a 50 personas que necesitan en ese momento que se están manifestando una liberación, 50 personas, 70 personas, y nos ha tocado aún más,
No tienes la oportunidad para hacer una liberación tradicional y estar orando persona por persona. Ahí tienes que tomar una autoridad y hacer una liberación en masa. Y eso fue lo que vivimos allá. Y realmente yo, en mi estimación, las personas que experimentan eso, ellos, claro que el ministro es el que está, tú sabes, facilitando eso, pero el que los libertó fue el Señor. Y el testimonio es de lo que hizo Cristo en sus vidas. Y ya eso nos ayuda también a asegurarnos que toda la honra y toda la gloria se vaya para el que lo único que lo merece. Así es. Que es el Señor, porque Él es el que literalmente vino y ahí los tocó y los liberó, y tú estás facilitando ese momento, pero el libertador es Él. Así es. Sí, sentía que tantas servidoras que estaban listos con papel, botes de basura, de todo, eran acompañantes. Éramos acompañantes de lo que Dios estaba haciendo. Exacto. El Señor te está liberando, déjalo. Esa la atmósfera. No te está preocupando la olla de frijoles, no te estás preocupando por nada. Estás en un lugar, en una cita divina para ser libre. Y de verdad que sí fuimos libres. Sí. Libres de todo, llegamos más ligeras, llegamos menos cargadas, llegamos con un entendimiento, hablando de la congregación y lo que se comentaba aquí, llegamos con un entendimiento tan diferente, logrando entender tantas cosas. Fue como candado tras candado que se iba abriendo en la mente y en el espíritu para capturar lo que Él estaba haciendo a través de todo lo que se estaba gestando ahí. Obviamente hubo oposición, obviamente hubo esas noches sin dormir, pero la gloria es para Él y solo para Él. Y como mencionaba, siempre hay un costo. Siempre. Realmente nada es gratis en esta vida. No hay. Aún lo que te intentan vender por gratis no lo es. Y platícanos un poquito de lo que predicabas allá. Sí, yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, creo que primero o segundo de preparatoria, tuve una maestra de economía, y ella siempre tenía, cuando entrabas a la clase, y esta es una filosofía capitalista porque somos americanos y vivimos en Estados Unidos, pero cuando entrabas a su clase de economía, estaba grande un letrero que decía: no existe un almuerzo gratis. Oh. No existe. Y dice, siempre tienes que contar el costo. Y ella nos decía, tienes que contar el costo. Así que si te regalan un almuerzo, el costo del almuerzo es el tiempo que te tocó, la obligación que ahora tienes con la persona que te lo regaló, y el almuerzo que no te comiste, que te podrías haber comido y no te comiste por comértelo gratis. Entonces, dice, tienes que aprender a contar el costo, aún de lo que es gratis. Y ahora en el ámbito espiritual es igual. Cuando tú te determinas, cuando viene alguien, especialmente las personas que han recibido palabra profética, que tienen un llamado de parte de Dios, dice, yo sé que Dios me ha llamado para algo, yo sé que Dios tiene algo para mi vida, yo tengo promesas de Dios para mí, y es importante aprender a contar el costo de eso. De decir, ok, Dios tiene algo para mí, Dios me va a dar algo, entonces, ¿qué va a ser el costo? ¿Qué es el precio que voy a pagar? Y el precio que voy a pagar es que no voy a poder hacer otras cosas. El precio que voy a pagar es que el momento que acepto la salvación de Cristo y que yo recibo su vida por mi muerte. Porque ese es el intercambio divino, el intercambio de la cruz, esa es la invitación. Eso significa ser salvo. Yo estaba muerto, mi espíritu estaba muerto, me estaba muriendo y procedía a la muerte eterna. Ese es el estatus en el que estamos cuando no hemos recibido a Cristo. La gente inconversa, los que no han tomado esa decisión, están en un estado de muerte, están muertos y muriendo y procediendo hasta la muerte eterna. Y esa es la verdad. Y entonces viene Cristo y Él vive la vida que nosotros no podíamos haber vivido, una vida perfecta y santa. Muere la muerte que nos tocaba a nosotros, que nosotros merecíamos morir. En Él toma el precio, Él paga el precio de nuestro pecado y nuestra muerte. Y entonces en la cruz Él intercambia su vida por nuestra muerte. Y la invitación es tomar la vida de Cristo, intercambiar, soltar tu muerte y recibir la vida de Cristo.
Pero eso no significa que puedes agregar la vida de Cristo a tu vida. Porque tú no tienes vida. Lo que tú tienes es muerte. Y tienes que soltar esa muerte. Sí. Porque todo lo que nosotros, todos nuestros deseos, todo lo que nosotros estamos buscando de la vida, es realmente procede a la muerte. Sí. Y tenemos que aprender a soltar eso y recibir la vida de Él y vivir la vida de Cristo. Por eso dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Y hay personas que te dicen, eso es sumamente radical, pastora, eso es bien radical, Jazmín, se me hace muy difícil porque yo tengo derechos, yo tengo aspiraciones, yo tengo sueños, yo tengo esto, yo tengo derecho a tener una vida feliz, yo tengo derecho a hacer esto. Y dentro del evangelio, dentro del reino, tú ya no tienes derecho porque tú eres una persona muerta. Wow. Y no tienes derechos. Y no tienes, se usa en Estados Unidos mucho las palabras boundaries, de poner como un, no sé cómo se dirá en español, boundary, como un hasta aquí. Sí, sí. Y dice, tengo que proteger, un límite, tengo que proteger mi paz y tengo que yo también self-care, cuidarme, cuidar de mí. Y realmente todas esas ideas van en contra del evangelio y suenan muy filosóficamente bonitas. Dicen, ay, pues es que me voy a sobrecansar y me voy a sobrellevar y me voy a abrumar. Y realmente, pero ese es el precio. Y ese es el precio. Y esa es la invitación. ¿Estás dispuesto a soltar tu muerte? Porque es lo único que tienes realmente. No tenemos nada más que ofrecer. No tienes. ¿Estás dispuesto de soltar eso y de tomar la vida de Cristo y vivir como Él en la tierra? Vivir, ser realmente los pies, las manos, el cuerpo de Cristo. Porque no podemos vivir de otra manera. Porque todas las otras vidas no proceden a muerte. No hay otra manera de realmente vivir. Wow. Sino esa. Y cuando nosotros recibimos palabra profética, y hay muchas personas que cuando uno es profeta y tiene ese tipo de revelación y llamado y gracia que el Señor te da, hay gente que nos busca, que te busca, pastora, me das una palabra y quiero una palabra profética para mí, para mi vida. Y reducen el don, reducen la revelación a algo que realmente nomás como un chupón. Para pacificarse, quieren nomás algo para ellos. Y el don, la revelación, claro que es para traer aliento y exhortación y guianza y dirección a la iglesia, claro que sí, pero más allá es para ayudar a revelar lo que el Señor quiere para tu vida, y ayudarte a abrir los ojos, a que cuentes el costo, cuánto te va a costar. Así que como profeta yo te digo, es importante cuando alguien viene a darte una palabra profética, tiene una palabra de Dios para ti, que esa venga también con una respuesta y que de el precio que se va a pagar. Sí. Porque es muy bonito decirle, Dios te va a dar a las naciones. Y ¿y qué es el costo? Ajá. ¿Qué es lo que me va a costar? Y decir, sí, Señor, dame las naciones. Wow. Yo tengo una clase de intensiva ministerial donde doy clase tengo una escuela ministerial. Y en esa escuela, precisamente este sábado que nos reuníamos, estábamos hablando sobre ser buenos papás y cómo podemos ser buenos padres y ministros a la vez. Porque tengo un niño de 14 años y eso es parte de ser buen ministro. Y soy hija de pastor y sobrina de pastor y prima de pastor y nieta de pastor y todo rodeada eso. De pastores. Todo rodeada de pastores. Así que he aprendido por osmosis, así aprendiendo de los demás, de las personas en mi vida. Y yo hablaba de eso, decía yo, hay personas que ven mi interacción con mi hijo, mi niño tiene 14 años, y me dicen, Jazmín, eres bien fuerte con él, eres dura con él. Mi hijo juega deporte, juega fútbol americano y jugó fútbol soccer, jugó básquetbol, voleibol, corrió, atletismo, todo sabe jugar. Y le decía, hoy vamos a ganar, hoy nos toca ganar el juego. En lugar de, nos toca ir a jugar, nos toca día de juego, hoy nos toca ir a ganar al juego. Y todos decían, ay, pues ese es duro. No, le dije, es que yo no acepto perdedores.
Yo no estoy criando perdedores, aquí puros ganadores. Y así cosas fuertes. Wow. Y le digo, AJ, ¿qué nombre llevas en la espalda? Pues el tuyo y el de papá y así el de la familia. Wow. Ok, y eso significa algo, hijo. Así que el momento, ¿qué nombre pones en tus tareas de tus trabajos de la escuela? Pues el mío y el tuyo y el de papá y así. Y eso Wow. significa algo. Eso tiene un significado. Qué hermoso. Lleva mi nombre y el tuyo y el de tu papá y así. Y entonces eso significa algo. Wow. Y entonces yo le empecé a enseñar eso. Y yo le empecé a realmente hacer entender que él era una persona extraordinaria. Le dije, Dios tiene un llamado para tu vida. Dios me dio palabra profética sobre ti desde que estabas dentro de mi vientre. Un día mi papá oró por mí, el apóstol Abel oró por mí, mi papá, y el niño botaba dentro de mi vientre cuando se soltaba palabra Wow. de lo que él iba a hacer sobre la tierra. Y esa palabra yo la guardé. Vienen a reclamar la Sí. sangre. Y esa palabra que me dieron, mi papá me daba palabras sobre mi hijo. Cuando yo estaba embarazada, esa palabra la guardé. Y yo respondí a esa palabra mientras estaba criando a mi hijo. Wow. Yo sé que mi hijo va a heredar naciones y autoridad sobre naciones en el ámbito espiritual. Así que esa es la función de él, parte de la función de él. Entonces yo lo he creado así y le digo, mijito, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer cosas ordinarias porque tú eres extraordinario. Y hay cosas que otros niños pueden hacer. Y esos niños lo pueden hacer porque esos niños no van a heredar naciones. Wow. Ellos no van a heredar una voz de comando. Ellos no van a poder negociar desde la tierra en el ámbito celeste, negociar con el cielo y con el infierno en cuestiones, legalidades en la tierra. Y tú sí. Wow. Y si tú realmente miras como por ejemplo el príncipe Edward, el príncipe William y el príncipe Harry, ellos tampoco pueden. ¿Cómo los criaron a ellos? Mentalidad de reina, de reina. Al 100%. Y nadie les dice, ay, pues pobrecitos, es que fueron muy duros con ellos. No, porque saben que ellos van a heredar naciones, el comando sobre naciones. Sí. Y que hay almas y hay el bienestar de multitudes que van a ser dependientes de la calidad de hombre que William va a ser. El mundo va a estar marcado dependiendo de la calidad de hombre que William sea. Y yo sé que es lo mismo para mi hijo. Yes. Hay almas que están dependientes. Entonces ese es el costo. Contar el costo personal y también el de nuestros hijos, el de nuestra familia, el de vivir con los ojos bien abiertos, es decir, yo sé lo que me va a costar. Yo sé a lo que, tal vez no en detalles, pero yo sé a lo que estoy entrando y reconozco que vamos a pagar un precio. Tal vez no podamos hacer cosas que otras personas pueden hacer, disfrutar, darse lujos de esa índole que otras personas pueden, pero nosotros tenemos algo que ellos tampoco tienen. Y hay multitudes cuya salvación depende de la calidad de mi consagración y la de mi hijo y de mi familia. Y entonces vivir con esa conciencia de que ese es mi culto, ese es mi ofrenda hacia Dios. Y ese es el nivel de consagración y hacerlo un estilo de vida. No un momento de decir, ay, me invitaron a predicar aquí o tengo que ir a compartir allá. Entonces ahora voy a ayunar y orar y ahora prepararme porque si no puedo porque no estoy preparada. No, sino que vivir una vida dentro de eso. Así es. Creemos a veces que nos toca orar y leer cuando solamente nos toca predicar. No es cómo funciona, no es recargar el espíritu para algo, sino para la vida, para el ministerio al que fuimos llamados. Y eso de la consagración a nosotros como dice, nos cayó el 20, porque nos creemos comunes y no somos comunes. No. Somos hijos del Rey eterno, Exacto. Rey de la gloria. Él no vino
Y no va a venir por huérfanos, Él va a venir por hijos. Así es. Aquellos que tengamos el sello de su espíritu. Así es, por la novia. Por la novia. Y no somos personas ordinarias. Y no somos personas que no contemos. La Biblia dice que el Señor Jesús dejó su eclesía, que es el cuerpo de gobierno sobre la tierra. El cuerpo de gobierno sobre la tierra es y debería ser la iglesia. Es la que determina, dependiendo del poder y de la fidelidad y de la entrega de la iglesia, así se negocia en el cielo sobre las cosas de la tierra. Sí. Así que es nuestra responsabilidad como iglesia y también de nosotros ser el ejemplo para nuestros hijos. Tanta gente quiere que sus hijos sean salvos, quiere que sus hijos amen al Señor, pero tienen que verlo en nosotros. Exactamente. Hay un peso en el legado que estamos dejando. Y como platicábamos, porque fuimos a comer unos ricos mariscos, Así es. El mundo está cambiando. Así es. El mundo está cambiando. El mundo que solíamos conocer ya no está. No. Todo está cambiando. ¿Qué estamos haciendo con las generaciones que ahora le van a tocar la batuta, ¿no? Porque la verdad es que nadie sabe hasta cuándo va a estar aquí. Claro que sí. Y está cambiando el mundo radical y rápidamente. Sí, las dos. O sea, son cosas, están habiendo cambios en todos los ámbitos sobre el mundo. Y realmente nadie sabe hasta cuándo. Y lo acabamos de ver hace muy poquito con la vida y con la muerte de Charlie Kirk. Así es. Él 31 años, pero es impresionante lo que se levantó después. Incluso platicábamos del efecto Charlie Kirk, donde muchos, después de años de no ir a la iglesia, estaban ahí el domingo, iglesias abarrotadas. Iglesias completamente, desde que lo asesinaron, tienen las iglesias abarrotadas. Él era de Phoenix, así que de aquí cerca, y ahí estaba su base de su organización Turning Point, y las iglesias en Phoenix y por todo el estado de Arizona y por todo el mundo, la nación, todo Estados Unidos y también en otros países, en Inglaterra, en Corea del Sur. Miramos España, tanto impacto de la vida de este chico. Y tenía 31 años y tenía esposa e hijos. Y él tuvo que contar el costo. Sí. Y estar dispuesto a pagar el precio. Leí, si no me equivoco, leí por ahí a alguien que era parte de su equipo, que dijo que cuando Dios lo llamó, él sentía que era un llamado de Dios el entrar a ese ámbito político. Y todo lo que él hizo era porque él sentía que él tenía una carga por la nación. Wow. Y que Dios lo había levantado como una voz para regresar el corazón de Estados Unidos a Dios. Wow. Y ese era su llamado. Y lo hizo lo ejerció por medio de ser, de ir a las universidades, platicar con los chicos y entablar estas conversaciones difíciles con personas que no estaban de acuerdo con él. Y ese era su llamado. Él se consideraba un evangelista y lo hizo en este ámbito político, pero realmente lo que él era su meta era compartir el evangelio y lo hacía en todos lugares donde iba. Y recuerdo leer que en una ocasión le preguntaron que si cómo surge ese llamado de Dios, y él estaba jovencito. Creo que como 16, 17 años. Sí. Y cuando inició su organización, y dice que el Señor le dijo, ¿estás dispuesto a arriesgar el cuello por la nación? Wow. Y esa es una frase común en inglés. Wow. To risk your neck or to put your neck. Wow. De arriesgar el cuello. Le dijo, ¿estás dispuesto a arriesgar el cuello por la nación? Wow. Y él le dijo, sí, Señor. Y le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y era algo que él decía comúnmente, él compartía esa palabra hainini, que significa heme aquí, envíame a mí, y lo que significa, y él desglosaba teológicamente todo, la etimología de esa palabra, porque ese fue la respuesta que le dio a Dios. Y eso fue lo que le costó.
la vida. Su vida. Y tenemos que contar el costo y pagar el precio, sea cual sea. Sí. Sí, el mismo Cristo pagó el costo más alto, sus discípulos de igual manera. A veces creemos que estar en Cristo es todo de rosa, todo bonito, todo va a estar bien. La verdad es que, como mencionábamos el domingo, va a negar cartas y decretos en nuestra contra, pero ¿a quién llevas las cartas? ¿Quién va a actuar a nuestro favor? Así es. ¿A quién tenemos como abogado y nada más que a Él? Y parte de esto, compartas o no compartas lo que Charlie Kirk defendía, él en cada lugar donde se paraba o se sentaba en las universidades decía, creo en Cristo Jesús, creo que Él vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y volverá. Así es. Y es por lo que estamos aquí. Exacto. Si vamos a defender algo, que sea esa verdad. Que sea el Evangelio. Y vimos que se predicó el Evangelio. Dice que era la audiencia más grande de la historia de la humanidad que estaba escuchando el Evangelio simultáneamente. Wow. Fueron 100 millones de personas, lo que se estiman, que escucharon el Evangelio el domingo en el servicio fúnebre de Charlie Kirk. Entonces, no fue... Al final de su vida, no fue su postura en las pólizas internacionales, no fue su manera de ver las cuestiones de raza dentro del país, no fue la economía ni la inmigración lo que realmente definieron su vida. Al final de su vida, en su servicio fúnebre, fueron todas las personas que hablaron, fueron compartiendo el Evangelio. No compartieron su manera de ver, no compartieron sus posiciones políticas, sino que compartieron el Evangelio de Cristo. Maravilloso. Maravilloso. Como lo que me comentabas, que iniciaron 3 horas en adoración con diferentes bandas. Sí. ¿Cómo fue? Fueron 3 horas antes de que iniciara el servicio. Empezaron con un servicio de alabanza y adoración. Wow. 3 horas donde saturaron todo el estadio en alabanza y en adoración. Empezó todo con un llamado a recibir a Cristo. Personas alrededor de todo el estadio. Dicen que creen que fueron casi 300,000 personas que estuvieron en asistencia en el estadio y en los otros lugares donde no cupo la gente y estuvo la arena de hockey enseguida donde ahí tuvieron overflow, donde tuvo que ir la gente y gente afuera y es donde se hace el Super Bowl o sea, más lleno. Más lleno. Dicen que creen que hubo más asistencia que hasta como un Super Bowl. Así que estuvo bien tremendo y todo por el Evangelio y todo por la vida de este chico que él estuvo dispuesto a dar su vida. A dar su vida, y no nomás a dar su vida en morir, pero a dar su vida todos los días. Él todos los días, él no dio su vida solamente al final, él dio su vida todos los días por el Evangelio, todos los días, hacía la labor de compartir de Cristo todos los días. Y después eso sucede, pues dio en su último acto, pues dio literalmente su vida ahí en el campus de Utah, de la Universidad de Utah, pero hemos visto el efecto. Y yo creo que eso está trayendo tenemos ya mucho tiempo, de hecho, escuchando los profetas ya de años, de 20 años atrás, 25 años atrás, que vienen profetizando este gran avivamiento, que viene un avivamiento, y que Arizona iba a ser una parte muy especial de ese avivamiento y que Phoenix iba a tener un papel muy importante, un rol importante en el inicio de ese avivamiento. Y no entendíamos cómo iba a suceder. Pero ahora estamos viendo realmente cómo esto está sucediendo, qué es lo que está pasando. Sí. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor soltó algo. Hay como una paradoja en el Evangelio entre
entre la persecución y el avivamiento. Y históricamente vemos esto. No que Dios provoque la maldad, Dios no provoca la maldad, pero hay esa paradoja en el Evangelio que se ve históricamente entre la persecución y el Evangelio. Y cuando hay persecución, hay avivamiento. Hay avivamiento. Sí. Como dice, hay en este versículo donde abunda la violencia, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y es que una realidad es que tenemos que ver cuán crudo está la maldad en el mundo para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Tenemos que ver con nuestros ojos a dónde puede llegar la humanidad sin Cristo, para que podamos decir, Cristo, ok, sí, eres verdad, te necesito en mi vida. Y platicaba contigo también sobre, nos comentabas que estuviste en el avivamiento de Asbury, lo cual impactó mi vida. Estuvimos platicando de lo que ella vivió, ella misma presenció lo que se está viviendo allá, desde el momento en el que llegas y todo está ocupado, todos los carros rentados, todos los cuartos de hoteles rentados. Platícanos de eso, por favor. Sí, llegamos a Asbury y, ¿sabes? Eso fue algo también. Dios nosotros, mi mamá tiene una frase que dice que vamos a las Cristo Aventuras, porque realmente así es. Dice, vamos a nuestra siguiente Cristo Aventura. Ay, qué bonito el nombre. Porque realmente así es. O sea, sales de tu casa porque vas a algo de Dios y realmente es una Cristo Aventura porque no sabes exactamente cómo va a funcionar todo. Y así que... Ya no es Choco Aventura, es Cristo Aventura. Sí, es Cristo Aventura. Y llegamos a Asbury, yo y un amigo que sentimos de parte de Dios ir para allá. Y cuando llegamos allá, no había ni un carro, todos los carros rentados, todos los hoteles en todas las áreas alrededor rentadas, como en las 4 diferentes pueblitos, ciudades, alrededor de la universidad. Estaba sold out, no había espacio. Estábamos como María y José, que no había lugar en el mesón. Tocaban puerta y no había. Y entonces ahí llegamos y de repente dice una de las chicas en el mostrador, porque hay muchos mostradores de carros de renta en el aeropuerto, ya estábamos, pues caminamos, o sea, caminaremos quién sabe cuántas horas, pero pues a ver cómo le hacemos. No hay de otra. No hay de otra. O hacemos un Uber a ver si hay, o a ver cómo nos las ingeniamos. Y de repente grita una de las chicas del mostrador, chicos, dice, nos acaba de entrar un carro, lo acaban de dejar, hay alguien que salió y lo dejó y lo acaban de dejar, si me dan un tiempecito para meterlo al sistema, se los rento. Wow. Y así. Y pues ya sacamos el carro, llegamos allá a Asbury. Desde que ibas llegando hacia la universidad, yo no soy como muy sentimental, no soy muy sensora, honestamente, pero yo podía sentir en el ambiente algo, como que algo que cimbraba así, movía la tierra, no sé cómo explicar, las rodillas así me temblaban las piernas, wow. Aún en el carro, antes de llegar. Llegamos, nos estacionamos, era bien tarde la madrugada que llegamos, muy tarde, y cuando llegamos al auditorio, estaban unos chicos afuera, dice, hola chicos, ¿van llegando? Sí, qué bien, dice, los estábamos esperando. Wow. Y nosotros, sí, dijo, bienvenidos, los estábamos esperando. Y ya entramos, y cuando volteé, pues ya no estaban los chicos. Y no sé quién serían, pero entramos, y cuando volteé ya no estaban. Wow. Y no sé si el chico que iba conmigo, él los miró, pero yo ya no los vi, no los volví a ver. Y había mucha gente, eso también, pero fue algo que en ese momento me quedé, qué raro. Y cuando entrabas ahí, ibas a ver, no había nada que estaba sucediendo que fuera distinto de un servicio regular. Gente orando, gente adorando, gente leyendo la escritura, todo normal. Pero la diferencia es que estaba Dios ahí. Creo que a veces hacemos las cosas de Dios y nos hacemos tan profesionales
en hacer las cosas de Dios sin Dios. No. Y es fácil hacer las cosas de Dios sin Él. Y aprendemos a hacer las cosas de Dios sin Él. Sí. Y cuando Él está en medio de su pueblo, no hay nada como eso. Uh-huh. Y llegamos y nos sentamos y en el quedé así, pues, en el auditorio y levanté. Y en cuanto levanté mi corazón al Señor en adoración, sentí como que me agarraron así de la cara y me jalaron hacia el cielo. Y sentí como que el Señor también, como que Él descendió y me subió y como que me encontré con el Señor. En algún lugar en el ámbito me encontré con Él y estuve con Él horas y horas y horas, y hasta que y sentía que me movían así el hombro, y de repente volteé y nos estaban diciendo que teníamos que salir, y no sé qué horas serían, tal vez casi las 4 o 5 de la mañana. Llegamos como a las 10, 11 de la noche y no recuerdo realmente cómo pasó el tiempo. Y eso era algo común. Wow. Que estabas ahí afuera. Salimos y la gente se quedaba afuera. Y toda la noche, horas y horas y horas. De hecho, nos contaban que la Cruz Roja, como había tantísima gente, uh-huh, y no había comida ya en los restaurantes, ni había comida en las tiendas, los supermercados, no había nada de alimento porque había tanta gente. Se ha colapsado la ciudad. Todo. Y no nomás la ciudad, todos los pueblos alrededor también. Wow. Entonces llegó el Salvation Army y llevaban comida y chocolate caliente porque estaba lloviendo y en invierno y un friazo. Y la gente fuera con sus niños horas y horas, 15, 16, 17 horas, esperando para poder entrar al auditorio. Y la gente no se iba. O sea, entraban al auditorio un rato para estar en la presencia del Señor, y luego salían y se mantenían allá afuera. Nadie se iba. Todos estaban afuera en el césped, de rodillas, orando. Fue algo increíble. Y la Salvation Army se dice que se estaban sorprendidos porque estuvieron ahí muchísimas horas, y toda la gente de rodillas llorando en adoración. Nadie se levantaba a comer, nadie se levantaba por agua, nadie se levantaba a ir a usar los baños. Horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, y se te iba el tiempo. En una abrir y cerrar de ojos. Estabas en la presencia de Dios, y como que todas las necesidades del cuerpo estaban suspendidas. No sé cómo explicarte. Cuando menos pensabas, ya habían pasado 5 horas, 6 horas, y tú ahí en la presencia del Señor. Algo increíble. Fue realmente un tiempo increíble. Y ya pues en ese tiempo ya tuvimos que salir de allí y buscar. Y el segundo día recuerdo que todavía no encontrábamos así donde quedarnos ya permanentemente, y estábamos ya al final del segundo día. Habíamos pasado todo el día ahí, horas y horas y horas, y de repente ya entraron y nos permiten, pueden salir, por favor, dennos 2 horas para limpiar y descansar un rato, y luego ya en 2, 3 horas regresamos, y ya pues nos salimos. Y en eso, cuando íbamos a salir, estaban sentados unos hermanos enfrente de nosotros, y en eso voltea una hermana y me dice, hola, y yo le digo, hola, y me dice, mi nombre es Carol. Hola, Carol. Le dije, mi nombre es Jazmín. Y luego me dice, ¿tienen dónde? Este es Barry. Y luego le dije, hola, Barry. Y ya volteó el hermano, el señor Barry. Y le dije, hola, Barry, soy Jazmín, mucho gusto, mucho gusto. Y luego se me queda mirando y me dice, ¿tienes dónde quedarte hoy en la noche? De hecho, no, le dije, no tengo. Yo sí tengo, me dijo. Y váyanse con nosotros, vivimos a 2 minutos de aquí. Pues ya nos fuimos con ellos, cerquita ahí. Nos fuimos con ellos. Cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta de que éramos 10 que estábamos hospedándonos ahí en su casa. Y ya pues nos dormimos ahí. Tuvimos un tiempo, nunca nos habíamos conocido. Éramos 12, 13, 14 personas que estábamos en la casa.
gente de Nueva Zelanda, una hermana de Hawái, otro hermano de Inglaterra, así, o sea, personas, unas brasileñas, 3 de Brasil, nosotros de Arizona, y así diferentes personas Wow. dentro de esta casa. Y tuvimos un hermoso tiempo en el Señor, y luego ya nos fuimos todos a dormir, y en la mañana que empecé a oler el tocino y oír ahí los sartenes y me levanté. Y cuando me desperté estaba Barry, que es el dueño de la casa, y su esposa Mary. Y dicen, Dios te bendiga, buenos días. Y, oh, Dios les bendiga, buenos días. Y luego me dice, aquí está tu lugar, me dice, tu plato servido y tu lugar preparado. Y me tocó mi corazón. Ay, le digo, muchas gracias. Y luego me dice él, imagínate, Jazmín, dijo, si no hubieses venido, le hubieras dejado a Dios el plato servido y el lugar listo y no le hubieras dejado con las manos llenas. Y me quedé mirándolo y le dije, ¿por qué me dice eso? Me dice, ¿sabes que hace un año me faltaba un año para retirarme de mi trabajo? Me dice, y Dios me motivó mi corazón de retirarme un año antes y de comprar esta casa de 10 recámaras. Mi hijo dijo, ya está en su último año de preparatoria, el menor. Nosotros no teníamos necesidad de tener esta casa. Pero hace un año el Señor me dijo, te retiras de trabajar un año antes, compras esa casa de 10 recámaras y me pones a arreglarla. Y empecé a arreglar, dijo, yo y Mary, ella es su esposa, con cuidado cada recámara, cada lugar, lo empezamos a arreglar. Dijo, y lo acabamos de terminar cuando empezó el avivamiento. Así que hace un año, me dice, Dios sabía que ibas a estar aquí. Y de hace un año, Él me motivó, dijo, para tenerte tu lugar listo. Y así fue, realmente, así fue. Cada momento que estuvimos ahí, estuvimos realmente dentro de la presencia del Señor. Y desde entonces que volvimos de allá, vivimos tantas experiencias. Es difícil contar todo lo que experimentamos allá, todos los que estuvimos ahí. Y mi corazón arde por eso. Yo quiero ver eso así masivo. Sí. Volver a ver que Dios se haga ver, se presente a las naciones. Sí. Y que tome su lugar dentro de ciudades. Dicen que estiman que casi como el 99% de las personas dentro de la ciudad donde fue en Asbury fueron salvas. Oh. Gente que nunca hubiera, o sea, toda la ciudad se convirtió a Cristo y las ciudades alrededor. Wow. Fue algo increíble, increíble, increíble. Oh. Y yo creo que ahora con lo de Charlie, lo que acaba de suceder y lo que se estamos celebrando hoy, que es el día de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, ¿verdad? Yo creo que Dios está haciendo un llamado al pueblo. Es el año 5786. Y yo empecé a sentir esta semana que empecé a pedirle al Señor qué es lo que Dios está haciendo con este cambio de temporada. Es un año nuevo en el calendario judío. Le digo, Señor, ¿qué es este año? ¿Qué es esta temporada? Y yo empecé a sentir fuerte en mi corazón que este es el año donde el Señor, el 6, es el año es el número del hombre. Hombre fue hecho en el 6º día. Es el número del hombre. Y yo creo que el Señor está abriendo camino para revelarse al hombre. Estamos entrando en la temporada de Joel 2, donde dice que se derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Es el año del hombre, de la carne, de la humanidad, donde Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y yo creo, y ya empezamos a ver eso, que es un tiempo de avivamiento y es un tiempo de un derramamiento. Estamos a punto de entrar y creo que ya inició una visitación de Dios a un nivel sobre la tierra que no habíamos visto. Y
Y yo creo que así como me sucedió a mí, que el momento que yo entré a ese ambiente y que propuse en mi corazón conectarme, reunirme con Dios, ya estaba en su presencia. Y así siento que va a suceder. Encuentros con Él. Es un tiempo de una visitación especial de Dios sobre la tierra. Y por eso es que tenemos que estar en la búsqueda y en la consagración. Porque si estamos distraídos, si estamos viendo por acá y por allá y no aprovechamos el momento de la visitación, eso se pierde. Sí. Nos puede pasar de noche por estar con el vino de Babilonia, Así es. el entretenimiento de Babilonia, porque ahorita hay para escoger. Ajá. Cómo quieres estar Exacto. entretenido, cómo quieres amortiguar el dolor que sientes, cómo quieres anestesiar el espíritu. Hay muchas formas, pero de verdad yo sí creo que así como la fiesta de las trompetas, así como sonaron los 100 shofares en Israel, así hay trompetas en el cielo clamando por los hijos, que los hijos vuelvan al Padre. Así es. Así es. Y yo también creo que vamos a ver una grande cosecha y un gran regreso de pródigos en esta temporada. Sí, lo creo. Vamos a empezar a ver pródigos regresar, personas que creíamos que habían endurecido su corazón, van a empezar a escuchar la voz de trompeta. Sí. Van a empezar a escuchar y regresar a la casa del Padre. Así que vamos a mantenernos en un tiempo de oración e intercesión, sí, en esa búsqueda y no perdernos el momento, sabiendo el costo. Sabemos que nos va a costar y que va a haber un precio que vamos a pagar, pero el precio que pagas es estar con Él. Hay un deleite en ese. Sí. No hay cosa mejor. Ajá. El precio que uno paga, dices, ay, qué difícil, qué feo lo que le pasó a Charlie. El precio que él pagó es estar delante de la presencia de Dios. Ese es el precio. El precio que uno paga en consagración es estar en la presencia de Dios. No hay cosa mejor, no existe otro deleite. Y es difícil en ciertas cosas que dices, ay, no puedo hacer esto y no puedo hacer otro, pero lo que uno puede hacer, cuando tú ves, no se compara. Cuando tú ves que Dios, que tú puedes llegar a un lugar y decir Jesús, y que Él entra, que Él viene, porque Él conoce tu voz y Él viene y Él toca a la gente y la gente es cambiada, libre, sana, transformada. No existe, ¿qué podemos preferir que eso? O sea, ¿qué vacaciones o qué lugar o qué entretenimiento, qué serie de Netflix se compara con el gozo de ver al Señor moverse, de que Él conozca tu voz y que responda al clamor de tu corazón? De tener esa intimidad y una amistad con Él, de que la gente sepa, de que el pueblo sepa que si tú estás en un lugar, Dios va a estar ahí. Que se haga sinónimo tu nombre con el de Él. Oh, wow. Y si bajas, si va caro, Dios va a estar ahí. Oh, wow. Yo sé que si está X persona, Dios va a estar. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? ¿Qué otro logro hay? No hay. Ese es el logro. Ese es el logro. Ese es el logro. Cuando Jesús le decía a sus discípulos antes de seguirlos, ¿quieres seguirme? Era seguirlos a la cruz, porque Jesús no iba a ningún otro lado. Desde el momento en el que nace, viene a la tierra y los invitaba a seguir, y la pregunta es para nosotros: sígueme, ¿quieres seguirme? No va a ningún otro lugar más que a la cruz. Y escuchaba en uno de los podcasts también donde te habían invitado, donde era una invitación a renunciar a tu carne, porque tu voluntad es tu carne. Y así hay un costo que hay que pagar, es tu comodidad.
quizás tus sueños, pero qué más grande sueño, como decíamos ahorita, que estar con Él, que hacer lo que Él quiere que hagamos, porque no hay un lugar más seguro que estar donde Él quiere que estemos. Exacto. No lo hay. Y no hay logro más grande que existe sobre la tierra ni sobre en el cielo de que conocer, de ser de mi amado y que mi amado sea mío. Eso es la cúspide de la existencia. Para eso fuimos creados. Para eso. Para yo ser de mi amado y que Él sea mío. Amén. De que Él conozca tu nombre y que tú tengas acceso al de Él. Y no existe otro logro, no hay otro título ni cosa que tú puedas lograr, no hay ningún estado social que puedas, nivel académico, estatus, título político que puedas llevar que se compare con eso. ¿Y qué se va a quedar aquí? Todo se queda aquí. Todo se queda aquí, solo las cosas eternas de las que van a pasar. Ay, pues gracias, Jasmine. No creo que se me pase, pero uno de los testimonios que compartías que tuviste en Asbury era del hombre que, bueno, entraron muchas personas con aquella desesperación. Recuerdo del joven que decía, soy adicto a la pornografía, alguien presénteme a Jesús. Sí, y el hombre de la fresa. De las fresas, sí. Llega un chico jovencito, tal vez unos 17, 18 años. Había manejado 8 horas para llegar hasta ahí. Wow. Se había ido y dice, estábamos todos afuera porque todavía no abrían el santuario. Y estábamos afuera orando en oración en un tiempo. Y de repente se escucha de allá un grito, dice, ayuda, ayuda. Y volteamos y era este chico y dice, tengo 8 horas manejando, tengo 17 años o 18 años. Dice, soy adicto a la pornografía, soy adicto a la nicotina, soy drogadicto. Pero me dijeron que aquí estaba Cristo, me dijeron que aquí estaba Jesús. Y que si yo podía llegar aquí estaba Jesús moviéndose y Él me podía hacer libre de mis adicciones. Oh, wow. Dice, ¿alguien me puede llevar a Jesús? ¿Alguien me puede ayudar y me puede llevar a Jesús? Y obvio que todo el mundo corrió hacia Él. Ahí fue libre, transformado. Salió otro hombre, wow, completamente libre. Pero la gente tiene hambre. Este chico había manejado tantas horas y públicamente confesó y, wow, y dice, ¿alguien me puede ayudar? Yo escuché que aquí estaba Jesús. Fue porque escuchó que ahí estaba Jesús. Sanando 8 horas. 8 horas. Y luego estaba un señor que llegó que tenía tumores por toda la cara y la cabeza, como parecían fresas. Y ahí en la alabanza sola se le desaparecieron. Wow. Fue gente de todos lugares. Algo bien tremendo. Y hubo tantos milagros, tantas maravillas, tantas palabra profética. Ahí sí saliste ministrado de todo. Porque había gente y ministrando en todo, en todos los dones del Espíritu Santo estaban activos y todos los frutos del Espíritu también. Wow. Había generosidad así sacrificial. La gente, había una necesidad. Llegó una señora, dice, yo tengo un negocio donde vendo galletas, hago galletas y las vendo. Y había hecho todas estas galletas y es todo mi dinero. Wow. Y iba a salir a vender las galletas, dice, porque de ahí me alimento. Pero yo sentí, dice, que tenía que estar aquí. Wow. Y yo no sé cómo le voy a hacer, dijo, pero Dios va a proveer para mí. Y no fui a vender las galletas. Dijo, me vine para acá al servicio y estoy aquí, dijo, en la presencia de Dios. Y así que como no vendí las galletas, pues aquí las traigo. Y trae unas canastas, dice, y las empezó a regalar. Y la gente le empezó a dar $50 por galleta. Sacándose todo el efectivo así, yo te la compro. Y ahí vendí más que lo que necesitaba. Para una generosidad sacrificial, una humildad realmente ejemplar. Wow. Todos los frutos del Espíritu estaban evidentes y todos los dones juntos. Y
realmente la marca de un real avivamiento, no nomás unas fuertes manifestaciones del Espíritu de Dios, pero en el ámbito de los dones, ¿verdad? Sí, sí. Pero también fuertes manifestaciones de los frutos del Espíritu de Dios. Wow. Humildad radical, generosidad sacrificial, cosas así que te quedabas realmente, esto es evidencia del avivamiento. Ay, Bien increíble, bien increíble. Porque hay personas que creen que el mover de Dios nomás es así, hablar en lenguas, temblar, se caen, o palabra, y esa es la manifestación fuerte de Dios. Pero si eso no viene acompañado con los frutos también, una manifestación radical de los frutos, entonces nomás tienes un pie. Sí, porque puede ser buscador de reacciones del cuerpo nada más. Pero una transformación del espíritu. Fue increíble, wow. Increíble. Pues gracias, Yasmín, por compartir tanto. De verdad estoy contenta porque sé que Dios usa tu vida. Somos testigos de lo que hace una consagración, una dedicación, y queremos más, queremos seguir yendo más profundo. Así es. Si en el retiro fuimos bien profundo, queremos seguir yendo más. todavía más profundo. Sí. Gracias, de verdad agradezco tu tiempo. Gracias por prestarte para esto. Sí, y espero tenerte próximamente también. Claro que sé que seremos testigos de un avivamiento más grande. Así es. En México y Estados Unidos. Así es. Vamos a tomar la frontera. Así es. Para Cristo. La frontera para Cristo. Para Cristo. Amén. Amén. Pues aquí les vamos a dejar sus redes sociales para que sigan su iglesia, la página de su iglesia, igual las de nosotras. Gracias, muchas gracias por quedarte a ver este video, compártelo y que siga siendo bendición para todos ustedes. Así que únete en la intercesión de lo que se está gestando en estos tiempos, para lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nos está añadiendo a su maravilloso plan. No es nuestro plan, es su plan, y nos está haciendo partícipes de ese plan maravilloso, por un México y un Estados Unidos avivado. Nos vemos.